Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Siempre hablando desde la historia y una historia vista desde la óptica científica y que sea pues esto una fuente de identidad para amar más a nuestro país. Y para este día pues tenemos invitada a nuestra amiga y colega, a la licenciada Fanny. ¿Cómo está Fanny? Pues muy bien y feliz nuevamente de estar aquí y compartir con los televidentes y contigo pues todo lo referido a la historia. Excelente, pues vamos a tocar un tema que pues casi es como una segunda parte o un tema que hemos estado tratando en otros programas, que es acerca de arquitectura y arte colonial. Pues hemos estado viendo la colonia pues, bajo la óptica política, económica, pero también como un aporte cultural. Igual, pues hay mucha evidencia en Centroamérica y en Honduras que nos habla, o muchas fuentes de historia que nos habla acerca de ese aporte cultural, esa arquitectura colonial, y que no solo eran pues, arquitectura de tipo religiosa, también tenemos arquitectura de tipo civil que vamos a ir mostrando y vamos a ir comparando. Y claro, el centro de todo, recordemos que en principio es arquitectura religiosa, Fanny. Así es, pero aparejado a ello también se desarrolla un tipo de arquitectura civil, como tú bien lo dices, y también se desarrolla la arquitectura militar, que tiene que ver muchísimo con la protección que los centros portuarios o las ciudades deben tener, ¿verdad? Así Y es. entonces se construyen muchos edificios de ese tipo Por también. ejemplo, aquí tenemos, y sí no quería pasar a ese tema sin tocar este convento. Ese se llama el convento de las Capuchinas. Este convento se encuentra en Antigua Guatemala. Creemos que Antigua Guatemala era la capitanía general, era el centro político administrativo de la época de la colonia para Centroamérica. Y acá, si observamos el plano del mismo convento, es pues, muy común, usual, que en la parte central se encuentra pues, el patio, alrededor lo que son las habitaciones, en el segundo piso y abajo lo que es la capilla. Pero si ustedes observan, al lado izquierdo hay un círculo. ¿Y eso qué son? Eso se le conoce como las celdas o habitaciones. Es un convento que que se le habla como un convento de clausura. Quiere decir que las monjas en esa época pues miraban a su familia quizás una vez al año porque estaban totalmente encerradas en la zona. Y es uno de los pocos conventos que hay en América o en Centroamérica que nos dice mucho acerca de la arquitectura, que aparte de ser pues, no solo iglesias, tenemos conventos que tenían una arquitectura un tanto sofisticada, por así decirlo. Fanny, que vamos a ver más adelante algunas imágenes, de que también llamaba a este tipo de arquitectura, llamaba un poco a la parte espiritual, a la seguridad, y muchas de las iglesias o estos conventos, pues al final se convirtieron en cuarteles militares. Sí, porque de algún modo pues obedece a la vida monástica, ¿no? Y entonces se trata como de reafirmar todo este proceso de formación cristiana, de que si se forman como sacerdotes o como monjas, pues estén alejados de la vida mundanal, y entonces un poco la arquitectura también va a ir en función de los intereses y las necesidades que tenga ese espacio, ¿verdad? Ese espacio físico. Claro, y por ejemplo, aquí está las habitaciones, lo que vimos en el plano anterior, que es en círculo, ¿verdad? Que sugiere como una especie de como un panal de esos de abeja, ¿verdad? Pero este es como celdas donde son habitaciones totalmente independientes. Como eran conventos de clausura, el contacto era prácticamente mínimo, más llamaba a la parte espiritual, la oración, y es totalmente en círculo, Fanny, y cada una de las puertas que observamos en la imagen representa una habitación, un momento de encuentro pues, con Dios y que ellos estuvieran más concentradas en la parte religiosa. Y todo esto, pues, este tipo de arquitectura es aplicada a eso, ¿no? A la parte totalmente religiosa. Así es, para que tuvieran una verdadera conexión con ese mundo espiritual, con ese mundo religioso que así lo Claro. exigían. Y aquí los colores es bien importante hacer notar, ya en otro programa vimos el estilo, pero aquí en esta iglesia, que también es de la Merced, los colores y la decoración, que es una decoración más que tiene que ver con la zona, ¿no? Lo que se produce en la zona, lo que hay en la zona. Muchas ramas, hojas, etcétera. Pero el color tiene que ver también con el tipo de población indígena que hay en el sector.
probablemente encontremos colores, como se dice comúnmente, chillantes, ¿verdad? Que son los famosos colores primarios, rojo, amarillo, verde, azul, que se muestran en estas iglesias, porque es parte de la idiosincrasia del pueblo, es parte de la gente, y comentamos en otro programa lo que se llama sincretismo religioso. Es la unión de elementos, por así decirlo, indígenas con elementos católicos, cristianos, y se produce una nueva religión, digámoslo, ¿no? Y que tiene elementos tanto católicos como elementos indígenas. Y lo miramos también en los edificios, lo miramos en los colores, lo miramos en la decoración. Sí es un estilo barroco, obviamente un estilo barroco hispanoamericano, pero también es un estilo muy propio de la zona, así que muchas iglesias, miramos en Antigua Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua y en Honduras, que hay ciertos elementos que la identifican con el país. Así es. Y el color, por supuesto, ¿verdad? Tiene que ver con con la manifestación cultural de todo un pueblo, ¿verdad? Entonces esos colores intensos son característicos de la cultura indígena y se ve reflejado ese sincretismo cultural precisamente ahí, ¿verdad? En esos detalles. Además de algunos otros elementos que, como decíamos en un programa anterior, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que haya una mazorca, el hecho de que haya algún bebé que sea como con características indígenas, etcétera, ¿verdad? Que son esos puntos de conexión entre una cultura indígena y la cultura europea. Sí, incluso vimos en la imagen anterior el interior de esta misma iglesia, que es muy parecido a las nuestras, ¿no? Lo que son ese techo se le llama bóveda de cañón corrido. Es un techo que es lo último en tecnología de la época. Lo que son las columnas a ambos lados, la parte central donde se lleva a cabo la Eucaristía, entonces, y al fondo se ve la cúpula y con unas ventanas para entrar a luz, muy parecida a cualquier iglesia de Nicaragua, de Honduras. Esta es la iglesia de la Merced de Antigua Guatemala. Entonces hay mucha similitud. Aquí tenemos la catedral de Antigua Guatemala, que prácticamente solo quedó la fachada, toda la parte del techo y todo que en el terremoto en Antigua Guatemala pues cayó, colapsó. ¿Y por qué? A veces, usualmente las iglesias las comenzaban a hacer, por así decirlo, de atrás para adelante, y lo último que hacían era la fachada. Entonces por eso la fachada es un tanto más estable, el grosor es bastante, casi de 3 a 4 metros, y es donde se radica la fuerza de estas iglesias. Y por eso muchas iglesias pues, se mantiene la fachada como se construyó en aquella época. Sí, es lo Gracias por estar con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando de un tema importante, interesante sobre la historia y hoy pues continuamos realmente acá hablando con Fanny sobre lo que son las construcciones coloniales. Y hay unas construcciones, Fanny, que son, o se les conoce como las famosas fortalezas. Así es. Que la gente habla acerca de los castillos y en este caso vamos a hablar de dos fortalezas importantes, que es la fortaleza de Omoa y la fortaleza de Santa Bárbara, esto es en Trujillo, y la otra en Cortés. ¿Y cuáles eran las funciones que tenía esta fortaleza? Aquí tenemos, por ejemplo, la famosa fortaleza de Omoa, que se dice que en el año de 1759 el rey Fernando VI de España autorizó la construcción del fuerte, lo cual se terminó en el año de 1775, y que el propósito era defender de los piratas, aunque fue atacada 3 veces por piratas. Esta fortaleza de San Fernando de Omoa fue proclamada como Centro Histórico Nacional el 11 de mayo de 1959, así que es una fortaleza muy importante. Y aquí tenemos la entrada principal, y como decía, fue en la época del rey Fernando VI de España, porque para este momento histórico, si estamos hablando para 1759, es el apogeo o el ataque constante de los piratas, tanto en mar como en tierra adentro. Y aquí tenemos esta de las grandes fortalezas o fuertes que se construyeron en esa época, Fanny. Así es, la piratería era uno de los grandes problemas que la corona española tuvo que enfrentar desde el comienzo, incluso desde
que tempranamente desde el siglo XVI, ¿verdad? Y entonces se vieron obligados a tener resguardo militar con armada de Barlovento y luego construir en cada puerto una fortaleza, ¿verdad? Que tiene ciertas características precisamente, ¿verdad? De puntos de vigilancia para impedir de algún modo, ¿verdad? Que el ataque de los piratas se concretara. Sin embargo, pues hay evidencias históricas de que sí hubieron, ¿verdad? Penetración de piratas en estos puertos. Igual en la fortaleza que mencionaste también ubicada en Trujillo, la fortaleza de Santa Bárbara. Trujillo fue saqueado e incendiado por piratas en varias ocasiones, entonces era necesario tener también ahí un sitio de vigilancia y se construye esta fortaleza que fue una de las primeras en construirse. Y luego hacia finales ya de mediados y finales del 18 va la construcción de la fortaleza de San Fernando de Omoa, que fue de hecho diseñada, ¿verdad?, por el arquitecto Luis Díez Navarro, que para ese momento también él va a intervenir en el rediseño de la ciudad de Guatemala. Y es un arquitecto que busca darle también una singularidad al diseño, agregarle elementos así como de paisaje, de belleza, ¿verdad? Y la misma fortaleza tiene una forma de diamante, que es muy interesante ver todo el plano en el diseño original, y eso nos habla pues de que no solo era tener un edificio capaz de responder ante el ataque de los piratas, ante los posibles ataques de piratas, sino que también un lugar que tuviera ciertos elementos decorativos y que fuera pues agradable también a la vista y en el recorrido, ¿verdad?, mismo del sitio. Así que cuando se hace se va a la fortaleza y uno puede observar algunos elementos que incluso nos dicen son barrocos, pero recordemos que la arquitectura militar es pesada, tiene una función muy específica y se le agregan sí ciertos elementos decorativos, pero no es precisamente lo más importante ahí. El detalle decorativo está implícito, pero lo más importante es que sirva para el propósito de defender, ¿verdad?, de defender ese puerto de un posible ataque pirata. Y que en esta fortaleza se dio. Aquí, por ejemplo, podemos observar en la imagen, como lo comentaba, la forma, una especie como un diamante. Al fondo se ven los torreones, por eso la gente antes le decía el castillo, nunca hicieron castillo los españoles acá en este sector, pero se puede observar en la parte, en el primer nivel, los diferentes recintos, ¿verdad?, donde eran dormitorios, eran lugares donde se guardaba la pólvora, la capilla, había también una capilla, ¿verdad?, donde tenían sus misas. También la habitación de las tropas y algo interesante, si hay una invasión, alguna bola de cañón no va a caer directamente en donde ellos, o sea, es por la posición, la forma. La arquitectura es totalmente militar y en el segundo nivel podemos observar que era donde se movían pues, los carruajes con los cañones, los caballos, con las armas, los militares. Entonces, realmente era un verdadero búnker, Fanny, era una verdadera fortaleza, como se le conoce militar para esa época, y a pesar de eso fue invadida por los piratas. Había un pirata en esta época, aquí tenemos parte de los torreones, pero esa pared que observan ahí, que pareciera que está como pañosa, pero realmente ese es el efecto de varios ataques de balas de cañón, o de esas famosas que utilizaban ellos en esa época por las diferentes invasiones que tuvo esta fortaleza. Son de balas de cañón de esas redondas, ¿no?, esas grandes bolas de acero que fueron a impactar a esta cortina. Si ustedes observan, está también hecha que todavía se preserva hasta la actualidad. Y aquí tenemos la famosa fortaleza de Santa Bárbara, que según algunos datos pues, tenía otro nombre en la época de la colonia, pero se mantiene más Santa Bárbara. Y los cañones, que esta sí, la fortaleza de Santa Bárbara en Trujillo, sí está más cerca del mar, en cambio la de Omoa está un tanto alejada del mar. Por eso aquí vemos la cercanía de estos cañones que pues era la artillería más pesada que había en ese momento. Así es. Recordemos que eran puntos de vigilancia, ¿verdad? De pronto la selección del sitio en Omoa
puede distar unos metros del mar, pero es quizá por la capacidad de observar que tenían ellos a la distancia, ¿verdad? El posible barco desconocido o cuando ya se anunciaban como piratas. Entonces, esa puede ser la razón por la cual no está tan próxima al mar. En el caso de la fortaleza de Santa Bárbara, pues tiene una capacidad de vista hacia el horizonte mucho más amplia, ¿verdad? Y está pues ahí justamente en la línea del mar. Sí, y eso pues, incluso había un famoso pirata en Omoa que le decían el Olonés. Decían los mismos españoles en la época que parecía que este personaje había surgido del mismo infierno, porque era alguien que no era como un ser humano, algo parecido, pero eso es como una imagen que tenía en esa época. No solo él, había muchos piratas que invaden estas zonas, en la zona de Trujillo, de Omoa, y que, como lo dije, no, la invasión no era únicamente en agua, ¿no? Que también era en tierra. Por ejemplo, algunas ciudades, como el caso de Choluteca, fue invadida por piratas y que pues dejaron sus recuerdos en la zona. Y por eso la construcción de fortalezas como este tipo, Honduras se le considera uno de los países con la mayor pues, número de fortalezas construidas en la época de la colonia. Sí, y de hecho también, ¿verdad? Se hizo, creo que hay un circuito de todas las fortalezas existentes a lo largo de Centroamérica y ya Honduras también es como suscriptor de convenios para proteger todo ese patrimonio, ¿verdad? Que data pues, de un periodo histórico y que revela otro capítulo, ¿verdad? Del proceso, que es la economía viéndose de algún modo vulnerada por la presencia de los piratas y sobre todo los piratas en el Caribe, ¿verdad? Creo que hay algunos estudios hechos por colegas nuestros, ¿verdad? En el caso de la piratería, algo importante que nos dejó Salomón Sagastume, ¿verdad? Sobre el trabajo de los piratas en esa zona de Trujillo, en Honduras. O sea que los piratas no hablan de películas. Pensemos nosotros, los historiadores, pues nos gusta mucho entender los contextos históricos. Aquí tenemos la fortaleza de Trujillo y pensar en ese momento, Fanny, cuando estaba en pleno apogeo, ese movimiento de barcos, que unos que venían, otros que salían, otra gente por ahí vendiendo, otros construyendo, y que la fortaleza de Omoa se hizo con un material de coral, ¿verdad? Coral negro, que es muy fuerte para resistir ataques de balas y tener esa experiencia. O sea que en esa época el movimiento comercial en todo el Caribe era muy importante. O sea, realmente vivir en esas zonas, en la zona de Omoa, Trujillo, en la época de la colonia, tuvo que haber sido realmente una experiencia bastante interesante por ver ese desarrollo que se estaba dando para ese momento. Así es. Y algo que también debemos señalar es que el control de los puertos no estaba en las gobernaciones de las provincias, ¿verdad? El control de los puertos lo tenían, en este caso, el capitán general, que tenía sede en Guatemala, toda la capitanía. Entonces, desde ahí se disponía la forma en que se iban a embarcar todos los productos y a través de qué puerto iban a salir, ¿verdad? Y entonces los puertos de Honduras, que eran Omoa, Trujillo, que eran los más importantes, eran controlados desde Guatemala y en el caso de Trujillo, pues no era un puerto en el cual hubiera un asentamiento permanente de pobladores, sino que más bien fluctuaba con la llegada de barcos, ¿verdad? Entonces, si atracaba un barco, pues de pronto el trabajo se prolongaba por 1, 2 o 3 meses, entonces la gente llegaba y se establecía por ahí, pero una vez que se acababa esto, pues el pueblo volvía a quedar como así como medio despoblado, ¿verdad? Solo con la fortaleza ahí, que era la que estaba haciendo precisamente ese control y esa vigilancia y tratando de impedir de algún modo que personas pues ajenas a la ley pues se aproximaran a la zona. Claro, como un dato interesante y parte de la tradición oral, se decía que en la fortaleza de Omoa había una famosa gota, que caía una gota y caía la gota y que al final era una especie de tortura. Pero es que realmente las gotas sí caían, pero en toda la fortaleza, porque no fue terminada en su totalidad la fortaleza.
y filtraba mucha agua. Entonces hubo un tiempo que la fortaleza fue utilizada como una cárcel. De hecho, ha habido ocupación y movimiento en esta fortaleza de Omoa, sobre todo en la época colonial, en la época republicana, en el tiempo de Morazán. O sea que realmente tiene su historia, Fanny, una historia desde que se empieza a construir hasta el día de hoy. ¿No? Sí, de hecho, no se utilizó precisamente para los fines para los cuales fue concebida la fortaleza de San Fernando, y sí se utilizó como cárcel en algún momento de la historia misma, incluso ya entrado el siglo XX, durante el Cariato, ¿verdad? Muchos de los presos iban a parar ahí a San Fernando de Omoa, y existe esa leyenda que algún asidero de verdad tiene, ¿no? Y es que sí se filtra el agua por la humedad característica de la zona y lo lluvioso que también es parte del clima, ¿verdad?, de la región, y la gota funcionaba pero con un poquito de cal en la cabeza, se supone, ¿verdad? Entonces claro, era así como podía llegar a matar a la persona que le estaba cayendo constantemente ese poquito de agua. Cada uno de estos lugares tiene sus historias y hay muchas cosas más que decir. Bueno, y eso es lo que nosotros estamos contribuyendo aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y por eso queremos pedirte que nos escribas a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com para seguir viendo sugerencias y qué quieres que comentemos en estos programas para que fomentemos la identidad. Así que agradecemos de forma muy especial a mi amiga y colega, a Fanny, que nos ha estado acompañando en diferentes programas, y a ustedes que nos han estado viendo cada momento que nos encontramos aquí en la Telebásica. Nos vemos y nos encontramos otro día.